muchas veces se hacen programas de gobierno o políticas económicas o sociales que suponen cierto tipo de concepción política, ¿verdad? Y por lo tanto el debate de hoy de la teoría política es muy importante porque puede permitir poner claro en negro sobre blanco algunos de esos supuestos, ¿no es cierto?, sobre los cuales se basan las acciones de los gobiernos o las acciones de los actores privados, digo, todo un cúmulo de sujetos que participan en la vida política. Por lo tanto, el debate ese es muy importante, ver, bueno, cómo es la sociedad, cómo es el orden político, cuáles son los elementos que condicionan el funcionamiento de un determinado sistema político, las posibilidades de que se democratice o no, son todos ingredientes muy importantes a la hora de tomar decisiones gubernamentales. La geopolítica había estado durante mucho tiempo confinada al ámbito de los estudios de las Fuerzas Armadas, o sea, era una disciplina que cultivaban tan solo los militares fundamentalmente, y por lo tanto tenía, te diría, casi un mal nombre, ¿no? No era visto con aprecio por parte de los académicos, los intelectuales, los políticos en general. Era considerada como una preocupación ajena a lo que sería un pensamiento democrático, un pensamiento emancipatorio. Pero lo que pasa es que, bueno, los hechos se fueron imponiendo y de repente empezó a ser más que evidente, sobre todo ya a partir de la última década, la importancia fundamental de los fenómenos geográficos en la determinación de la vida política internacional. Cuando digo fenómenos geográficos me refiero a las ciencias de la Tierra y más específicamente a la cuestión de los recursos naturales, recursos naturales que pasan a ocupar un papel cada vez más importante debido a que la carrera hacia la apropiación de los recursos naturales se volvió cada vez más violenta porque, bueno, algunos de esos recursos están entrando a declinar por ejemplo, el caso del petróleo. Hoy en día se sabe muy bien de que hay una curva que se llama el peak oil, ¿no es cierto?, de que, bueno, la producción de petróleo o la exploración de petróleo, por más que se vaya a buscarlo en regiones cada vez más remotas y se asuman tecnologías más complejas para su explotación o extracción, como el fracking, por ejemplo, pero hay un quantum determinado y ese quantum se está agotando, porque hay una demanda fenomenal que ha crecido en los últimos 50 años y por lo tanto, bueno, la preocupación de qué se hace con ese recurso, quién se lo apropia, cuánto va a tardar el cambio de la matriz energética y si algunos van a llegar a tiempo y otros no. Supongamos de que ese cambio de la matriz energética requiere 50, 60 años. Bueno, y si el petróleo se acaba en 40, ¿qué pasa en el medio? Entonces todo esto ha hecho que la problemática de la relación entre recursos naturales, política y economía, geopolítica, geoeconomía, son dos caras del mismo fenómeno, haya adquirido una importancia enorme en los últimos tiempos. Por eso, hace 5 años no se hablaba del tema, hoy en día le diría que casi no se habla de otra cosa. Cuando se hacen los análisis internacionales es un tema absolutamente obligado, ya no es más una cuestión privativa de las Fuerzas Armadas, sino que es parte de toda la comunidad. Yo, digamos, soy de acá y estudio esta parte de aquí, de lo que es América Latina, la Argentina, los países de la región, países con los cuales tenemos una relación común, por una historia común, una lengua común, un destino común, digamos, o estos países salimos al frente, superamos los grandes desafíos todos juntos o no los superamos ninguno, ¿no? Eso está muy claro. Los otros días el expresidente Mujica lo dijo con mucha claridad en la última reunión del presidente del Mercosur. Dijo, bueno, acá no hay nadie que se pueda salvar solo. Y él dijo, usando una expresión muy coloquial, ni siquiera el grandote del barrio
que es Brasil, puede salvarse solo. Y bueno, por supuesto, los analistas brasileños más conscientes de eso coincidieron plenamente con Mujica. Entonces, para mí, la única mirada que me permite entender eso, lo de la Argentina, lo del resto de América Latina, es una mirada latinoamericana. La demanda de educación superior está creciendo a un ritmo absolutamente exponencial. O sea, no solamente en los países, digamos, del mundo subdesarrollado, la periferia, ¿no es cierto?, sino inclusive en los países desarrollados, en donde, por ejemplo, el problema de aulas y de espacio es un problema gravísimo en Estados Unidos, en países en Europa. ¿Por qué? Porque ellos todos hacen proyecciones sobre el aumento de la matrícula estudiantil y resulta que la matrícula sube mucho más rápido que los cálculos más audaces que habían hecho los planificadores. Entonces, esto requiere dar una respuesta. En la Argentina durante muchos años la respuesta fue muy insuficiente porque se canalizaba esta creciente demanda hacia las viejas universidades, digo las universidades ya más establecidas, pero no daban abasto. Se llegó a un punto tal en el cual, por ejemplo, el crecimiento de la Universidad de Buenos Aires llevó a una cifra absurda, absolutamente inmanejable, llegó a tener 350.000 estudiantes matriculados, lo cual era absolutamente imposible, con facultades que tenían 45.000 alumnos, lo cual era absolutamente imposible. Eso reventaba por todos lados, por el lado no solamente del espacio físico, donde poner a toda la gente, donde tener las aulas, sino inclusive los profesores, los ayudantes, no se daba abasto. De manera que la política que se siguió, que fue de diversificación y crear estas nuevas universidades, ha servido para aliviar enormemente la situación y además no solamente dar cauce a una demanda muy acrecentada, sino inclusive para dar ingreso al mundo universitario a sectores sociales que en el pasado no llegaban a la universidad, lo cual es un elemento, digamos, de inclusión muy importante. Y por supuesto, siendo universidades nuevas, tienen la posibilidad de ensayar nuevas hipótesis de trabajo, nuevas formas de organización de la vida académica, que en las universidades más antiguas yo noto que hay mucho más una esclerosis, en el sentido de que hay mucha más rigidez organizativa, hay cátedras muy coaguladas. Te pongo un ejemplo: en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, las principales cátedras, por ejemplo, manejan con absoluta autonomía y sin coordinación alguna los tomógrafos. Entonces, de repente tenés un tomógrafo, que es un aparato muy caro, que funciona 6 horas al día, si es que funciona todos los días, lo cual es absolutamente irracional, ¿verdad? Cuando tenés una gran demanda de gente que requiere hacerse un análisis de tomografía computada. Pero bueno, la rígida organización de las cátedras impide que haya una labor efectiva de coordinación, por ejemplo, en el marco del Hospital de Clínicas. Este tipo de problemas creo que las nuevas universidades no tienen, probablemente puedan tener otras, no voy a dar una imagen absolutamente idílica, pero sí creo que algunos de los viejos problemas que tanto daño han hecho a la universidad tradicional en la Argentina no los tienen.